Hablamos ahora de la canasta básica, por eso junto con Veru Rulavete en la mesa, saludamos a Flor Barragán. ¿Qué tal, Flor? Muy buenos días. Sí, tenemos que hablar de datos del INDEC, en este caso de canasta básica alimentaria y canasta básica total. Tenemos para compartir una placa con los principales números. Primero para aclarar, ¿no? La canasta básica alimentaria es el dinero que se necesita para comprar alimentos básicos que necesita una familia para vivir, digamos. Una familia tipo. Claro, una familia tipo, padre, madre y dos hijos chiquitos. En ese caso, la canasta alimentaria, una familia necesitó 19.430 pesos. Solo alimentos en una familia y tengamos en cuenta que después esto es lo que se mide para la línea de indigencia. Te iba a consultar y a muy poquitos días del aumento del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Es decir, alcanzaría para cubrir la canasta alimentaria hasta ahora y hasta por ahí. Sí, justamente ayer también se oficializó el salario mínimo de 21.000 pesos. También te decía, tenemos canasta básica alimentaria y canasta básica total. La diferencia es que la total suma, además de alimentos, por ejemplo, transporte, indumentaria, y en ese caso tenemos también para compartir ahí el dato también de una familia tipo, lo que necesitó una familia, 47.000 pesos, si podemos compartir el dato, porque también lo que es, ahí vemos, 47.216 pesos, eso es la canasta básica total. Esto mide la línea de pobreza, es decir, si estás abajo, se cae bajo la línea de pobreza. Y por eso después cuando aumentan las cifras de pobreza, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay familias que no están pudiendo acceder a este tipo de canastas, ya sea porque sus salarios no acompañan a los aumentos, que es lo que te quería mencionar. Mirá los aumentos, estos son datos de septiembre. Sí. El más 3,8% de la canasta básica total es cuánto aumentó contra el mes anterior. Recordemos que la inflación de septiembre había sido 2,8%, es decir, está por encima tanto canasta básica total como alimentaria, por encima de los promedios de inflación. ¿Por qué es esto, Flor? Eso ocurre porque la inflación tiene varios rubros. Mide, por ejemplo, alimentos, transporte, educación. Son varios los rubros que mide. Y en cambio, de los rubros de inflación, aquí solo vemos, por ejemplo, alimentos, que subió muy por encima del promedio de inflación. Recordemos entonces, alimentos fue del 3% por encima de la inflación. Bebidas, 4,3%. Y por ejemplo, si uno piensa en alimentos como por ejemplo el pan subió 9% entre septiembre contra el mes anterior, la batata 25%. Nos acordábamos lo que nos dijiste vos la semana pasada, ¿no? Incrementos realmente muy pero muy altos. Claro, y son todos incrementos que están, o sea, como decíamos, la inflación entonces es un promedio y estos aumentos dieron muy por encima de la inflación y justamente estos aumentos son los que pegan en las canastas justamente las personas más vulnerables.